quédate con nosotros porque tenemos aquí en estudios otros invitados a quienes también queremos ya incorporar a esta conversación. Fernando, su reacción cuando se conocía entonces de esta sentencia, ¿sorprende esta sentencia? No nos sorprende. Yo en lo particular como abogado en uno de los casos que he tenido, me di cuenta que hubo participación del Estado en ejecuciones y en participaciones de casos como el del Parlacén y Boquerón. Ahí fueron condenados particulares, pero nunca se condenó a el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional, que creemos que tuvieron participación en ese caso. Entonces no me sorprendió para nada la sentencia en el caso de Sperenstein, porque creíamos que sí, aunque no tenemos pruebas de que le haya sido responsable, de que sí hubo ejecución extrajudicial en ese caso, porque vimos que había 7 miembros que estaban en Pavón, estaban en un lugar encerrado, había cerca de 3000 fuerzas de seguridad entre policía y ejército, y no veíamos por qué tenían que resultar 7 personas muertas, cuando los protocolos de seguridad en este caso es que se rodea a los supuestamente responsables y se les pide que se rindan, máxime aquí que ni siquiera había rehenes. Entonces no era razonable que hubiera tenido que desembocar en que hubiera 7 personas muertas cuando, aunque hubieran tenido armas de fuego, no había necesidad de una confrontación letal. Eso es lo que vimos cuando eso ocurrió hace muchos años, cosa que también es un comentario, porque tienen que tardar tanto tiempo las sentencias. Vemos que un país como Suiza, en pocos meses llega una sentencia. En Guatemala tomamos 8 o 10 años para que se lleve a cabo un proceso judicial, pero esa es precisamente la diferencia entre el desarrollo de un país como Suiza y el subdesarrollo como un país como Guatemala. Y Lisandro, ¿a ti se sorprende esta sentencia? Cuéntanos de tus reacciones. ¿Se logra una sentencia objetiva, un juicio objetivo, crees tú, en Suiza? Porque eso lo platicábamos precisamente y es el comentario de muchos abogados, de muchos expertos legales, donde dicen, bueno, allá se logró quizá un juicio más objetivo del que se hubiera logrado aquí en Guatemala. Sí, en este caso hablemos de que realmente el sistema de valoración de la prueba en estos países es mucho más avanzado que el nuestro. Hablemos de un principio como lo es a nivel internacional, que es la independencia de los jueces y magistrados, y para eso vamos a hacer una clasificación. Está la independencia interna, en donde los magistrados no tienen que tener ninguna injerencia en las decisiones de los jueces, y también la independencia externa, y esto relaciona que ningún funcionario público y ninguna persona puede tener tampoco ningún tipo de presión hacia los fallos que emiten los jueces. En este sentido, en el caso, pues, vemos de que realmente los medios de prueba que se aportaron por parte del Ministerio Público fueron analizados y se les dio la valoración correspondiente. Entonces, prueba de ello es el resultado. Hay algo que indicar, ya estoy de acuerdo también yo con el licenciado, de que en Guatemala casos de alto impacto siguen pendientes de dilucidarse. Incluso hemos visto en casos donde realmente son delitos de lesa humanidad y que ha existido mucha evasión por parte del sistema guatemalteco, y eso realmente transmite un mensaje muy claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué crees tú, viéndolo en retrospectiva, cuando Erwin Sperenstein se iba a Suiza, ¿qué crees tú que esperaba él, o sea, del juicio? Porque seguramente él pensó, bueno, aquí en este país quizá no me puedan juzgar como en Guatemala. ¿Cuál era, crees tú, el pensamiento, viendo ya la retrospectiva? Bueno, yo considero de que sí no hay confianza en el sistema guatemalteco en ese sentido para que pueda dilucidarse un proceso transparente. Eso no hay que estigmatizar también, tenemos muy buenos jueces, pero la presión también por parte de ciertos sectores es bastante grande. Creo de que él estaba consciente de que en Suiza realmente estamos hablando de otro nivel en cuanto a los funcionarios que tienen la responsabilidad de aplicación de justicia y que tienen un alto grado de sentido de moral, ¿verdad? Y Suecia tiene medidas drásticas para los delitos de lesa humanidad, como lo es la cadena perpetua, y que están contra la humanidad. Entonces, en ese sentido, considero de que independientemente si era su mentalidad de que se iba a dar una resolución a favor, él sabía perfectamente que el proceso, hay una normativa que rige el proceso y que realmente pues son países mucho más desarrollados y que le podía beneficiar en el sentido
de que se hiciera un proceso justo y esto traer la consecuencia de una sentencia o una absolución. Ya. Fernando, brevemente, cuéntanos entonces, ¿crees tú que esto podría impactar el juicio que está pendiente en España contra Carlos Bielman, el exministro de Gobernación? Definitivamente es un precedente importante, aunque Bielman estará apostando a la absolución de Figueroa en Austria. Pero veamos, esas tres personas se fueron de Guatemala. ¿Por qué se fueron? Porque no se quedaron aquí como muchos otros exministros de los gobiernos El director pasados. del sistema penitenciario, Yamatei, se quedó en Guatemala y aquí enfrentó. Él se quedó y se enfrentó a la justicia. En cierta forma da la impresión que estaban huyendo de Guatemala para escapar la jurisdicción de Guatemala. Pero veamos que Sperensen se fue voluntariamente, no fue extraditado como muchas otras personas, se fue voluntariamente, se sometió, entonces debe convalidar la justicia suiza a la cual él se sometió. Pero Maribel, déjame hablarte de una cosa, todo esto deviene de los 7 personas que fueron muertas en Pavón. De alguna manera se ve como que, bueno, estos son perros con rabia que merecían morir. Era una lacra la sociedad, por lo tanto había que eliminarlos. Pero yo quisiera hablar a favor de estas 7 personas. Ellos fueron condenados a prisión, no a muerte. Jueces guatemaltecos determinaron que fueran a Pavón, no a morir. Entonces había que respetarles sus vidas. Si estaban cometiendo actos ilegales, como es muy común dentro de las prisiones, hay soluciones para eso: separarlos, bartolinas, cambiarlos de lugar, juzgarlos por los delitos, pero no matarlos. Claro, es el derecho a la vida lo que también está. Y en Guatemala podemos, de cierta manera, entender, no justificar, pero las reacciones que ha tenido el pueblo guatemalteco, en decir, y vemos en las redes sociales, lo condenan a cadena perpetua y salen fotografías de presos, de criminales, diciendo los dejan libre en nuestro país. O sea, uno puede, en nuestro contexto, entender de cierta manera porque hay quizás cierto repudio por parte de la población guatemalteca la sentencia de Erwin Sperensen, ¿no? Entender, pero no justificar. No justificar, exacto, exacto, eso sí estamos de acuerdo. Bueno, ya para cerrar esta conversación, porque nos queda muy poco tiempo, Diego, te pregunto si todavía estás ahí con nosotros, ¿qué procede ahora? ¿Qué has escuchado tú? ¿El exdirector de la policía puede apelar este fallo que se le dio? Sí, evidentemente esta fue la primera instancia. Los abogados a partir del viernes anterior tenían 10 días para anunciar si apelarán la decisión judicial. Ellos, los abogados, lo indicaron desde la salida de la sala de audiencias que efectivamente iban a apelar. Y esto pasa a una segunda instancia, como en todo proceso judicial, que conocerá todo el expediente. Perfecto. Si la sentencia queda en firme, pasa a una tercera última, pero es solo a nivel federal en relación a fallas de procedimiento posibles que hubo, pero ya no se conoce todo el expediente. Bueno, Diego, nosotros vamos a estar también pendientes de todo este proceso y esperamos también enlazarnos contigo más adelante para que nos cuentes y nos lleves paso a paso lo que está ocurriendo con este caso que está resonando mucho aquí en nuestra Guatemala. Muchísimas gracias, Diego. Claro que sí, de nada, es un gusto. Era Diego de León Zagot, corresponsal de Cerigua en Ginebra, Suiza, y también en nuestros estudios teníamos a Lisandro Acuña, analista de temas de seguridad del IPNUSAT, y Fernando Linares Beltranena, abogado. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes en casita también le preguntamos, queremos que usted también sea partícipe de estos foros que abrimos todas las mañanas a través de nuestras redes sociales. ¿Qué opina de la sentencia dictada en Suiza contra el exdirector de la PNC, Erwin Sperensen? Ya escuchamos de los expertos. Ahora queremos saber de usted, el ciudadano, el guatemalteco. Más adelante compartimos estas opiniones. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. ¿Cómo está estructurado este mercado de medicamentos? ¿Cómo es que funciona?